¿Sabían que en Sevilla hay un cementerio inglés donde están enterrados los fundadores del Sevilla Fútbol Club? Se lo vamos a contar aquí, en Paseando por Sevilla, en esta víspera del Día de los Difuntos. Abrimos las puertas de otros cementerios de la ciudad, como es el caso del cementerio de San Jorge. Celina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, ¿por qué hay un cementerio inglés en Sevilla? ¿Cuál es su origen? Principalmente porque en Sevilla tenemos de todo, absolutamente de todo. Sevilla ha sido una gran ciudad siempre y no siempre el cementerio ha sido un cementerio plural como lo conocemos hoy en día. Entonces sí que es verdad que tampoco ha sido un cementerio a las afueras para enterrarse públicamente como lo conocemos hoy. Eso es una idea prácticamente del siglo XX. Antes la gente se enterraba en las iglesias, mientras más potente era la familia, más cerca del altar se enterraban. Después se dio la orden de que se enterrasen fuera, pero hasta mucho después de darse la orden no se enterró la gente como nos enterramos hoy en día. Los que no profesaban la religión católica no se podían enterrar en suelo sagrado, tenían que tener otro sitio. Y hubo un momento en el que hubo muchos ingleses en Sevilla y hubo que darle pues su sitio particular para enterrarlo, y de ahí viene un cementerio inglés. Vamos a ubicarnos en el mapa de la ciudad. Este cementerio inglés, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Mira, estamos en el barrio de San Jerónimo. Ahí está el monasterio de San Jerónimo, que ya nos lo están restaurando para que podamos visitarlo dentro de poquito, y estamos a 500 metros del cementerio de San Fernando. Los cementerios de Sevilla, que aunque hay más de uno, sí que están todos bastante cerca unos de otros. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando tú dices voy al cementerio, a nadie se le ocurre pensar que 2 o 3 calles más para allá, entre estas casitas bajas que son muy populares de gente de barrio normal y corriente, hay una cancela, y detrás de esta cancela hay un mundo absolutamente desconocido para la sevillanía normal, absolutamente desconocido, que tiene una historia completamente apasionante. Es momento de adentrarnos en esa historia. Yo creo que sí, vamos para adentro. Pasa, pasa. Bueno, Celina, ¿y estos terrenos de quién eras? ¿Cómo se origina? ¿O de quién parte la idea de crear en Sevilla este cementerio? Fíjate qué sitio tan desconocido y tan espectacular, muy bonito de ver, y en otro tiempo pertenecieron estos terrenos, después de mucho ir y venir, al Marqués de Pisman. ¿Aquí por qué un cementerio inglés? Porque en un momento dado de la historia de Sevilla hubo aquí más de 1000 ingleses, a finales del siglo XIX, mitad del siglo XIX hasta final, hay aquí muchos ingleses. Sí que se cuenta que muchos murieron ahogados, que muchos murieron de tuberculosis, pero bueno, por lo que quiera que muriese, por los conflictos internacionales, el caso es que se hace necesario un terreno para enterrar a los que no son, los que no profesan la fe católica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se enterraban esta gente en un primer momento? Pues empezaron a enterrar en la Puerta de la Carne, en una placita que había, en una huerta que había cerquita colindante con la casa de un señor inglés que había hecho fortuna. Había nacido aquí en Sevilla, se había ido a Inglaterra, allí hizo fortuna, puso una curtiduría en Sevilla y tenía una casa muy grande, y allí permitió que se enterrasen sus compatriotas, pero con el tiempo eso se queda pequeñito, entonces hay que buscar otro sitio. Y un señor que se llama John Cunningham, que está aquí enterrado, que es una de las tumbas principales, Juan Cunningham, después... Es curioso porque pone John y Juan. Deciden, después de comprar otros terrenos que estaban en Lope de Vega, después deciden comprar estos terrenos para hacer su propio cementerio, evidentemente. Es un sitio, la verdad, que bastante tranquilo, porque los cementerios ingleses tienen como otro tempo que los nuestros. Digo los nuestros porque nosotros por tradición somos todos católicos. Tienen un sistema de enterramiento más ajardinado. Aquí se hacía un Vía Crucis, el Vía Crucis también ha sido un poquito expoliado, pero sí que es verdad que es un cementerio que es muy desconocido y que puede ser el origen de un jardín que se puede recuperar para el barrio. Ninguna persona que no fuese católica, apostólica, romana se podía enterrar aquí. Por ejemplo, el Marqués de Pisman era católico, apostólico, romano, pero como murió en duelo, pues no se pudo enterrar en el cementerio de San Fernando. Evidentemente, ya hoy sí, ya hoy cuando una persona inglesa muere, aunque sea anglicana, no hay problema ninguno en enterrarla con todos los demás, evidentemente. Fíjate que aquí están los fundadores de Sevilla, que hoy en día son los que trajeron el fútbol aquí a Sevilla. Los fundadores y sus hijos, y sus hijos, uno de los niños que murió pequeñito, mucha gente de las minas de Río Tinto que también están aquí, o sea que son gente que todavía tiene mucho que decir en nuestras vidas, porque el fútbol, fíjate, el fútbol mueve pasiones todavía hoy. Si se supiera a nivel municipal, o a nivel de ciudad me refiero, no municipal del ayuntamiento, sino a nivel de la gente, que aquí están enterrados los fundadores de Sevilla, la gente vendría. Es un cementerio grandecito, está dividido en dos, por esa tapia que está allí con esos vanos. Las tumbas más antiguas están aquí, hay unas 250 tumbas.
y la primera es de 1850, mitad del siglo XIX, 1885, y la última de mitad del siglo XX, 1950-55. Es un sitio agradable, la verdad que es bastante agradable porque es muy bonito, es muy artístico, las cruces son muy bonitas. El sistema de enterramiento son todas tumbas que están, que no son el sistema de nichos que no conocemos tanto nosotros, ¿no? como nosotros. Sí que es verdad que en pared hay mucho y los primeros enterramientos están todos como en batería, hay un montón, sí. Pero sí que es verdad que para hacer esto hace falta mucha voluntad. ¿Quién se encarga de esto? Pues se encargan unas personas que son amantes de la ciudad, que se llaman ángeles de la ciudad, que se preocupan por el patrimonio, lo hacen de manera absolutamente voluntaria y no reciben ningún tipo de subvención. ¿Siguen viniendo aquí los descendientes de los ingleses? Sí que siguen viniendo los descendientes de los ingleses. Y debajo de la pérgola se hacen, iba a decir ritos, se hacen liturgias anglicanas, evidentemente se da las misas anglicanas, para que la gente se oriente un poco. Digamos que los anglicanos son, no es exactamente, pero los podemos englobar los protestantes, porque tú dices, ¿los anglicanos quiénes son los protestantes? Es muy curioso acercarte y leer In Loving Memory of Esther Dugan, y dices tú, ¿pero quién es esta señora aquí en medio de San Jerónimo? Y tendrá su familia en Inglaterra o la tiene aquí, y es porque el cementerio inglés de Sevilla es un sitio completamente misterioso y completamente, digamos... Ahí se ve en ese letrero, Peace, Perfect Peace. Hombre, todo es inglés. Venirte aquí y leer lo de que pone por un lado John Cunningham y por otro lado pone Juan, es muy interesante porque indica que la gente inglesa que vino aquí, a pesar de que no se pudo enterrar, esto no era ninguna ofensa ni muchísimo menos, en esto, igual que hay un cementerio marroquí, hay un cementerio musulmán, marroquí no, un cementerio musulmán en nuestro cementerio de San Fernando, que se entra por otra puerta, ellos se sevillanizaron, o sea, más sevillano que el Marqués de Pisman, por favor, ¿qué madre no tiene una vajilla del Marqués de Pisman en su casa? Más sevillano que eso. Celina, ¿tú crees que bueno, aquí se celebra no sé si lo sabes, el Día de los Difuntos como nosotros? No tanto. Tienes que tener en cuenta también que el Día de los Difuntos es una cosa universal, pero mientras más al norte se va uno, no te estoy hablando del norte de Europa, te estoy hablando del norte de España, menos tirón tiene. Entonces sí que es verdad que el Día de los Difuntos, la celebración absoluta la tiene el cementerio de San Fernando. Pero sí que es verdad que a la hora de enterrarse, el sentimiento es el mismo, el de intentar que tus seres queridos no sean olvidados. Y eso es lo que hay que intentar con el cementerio inglés de aquí de Sevilla, que recordarlo en la medida de lo posible. ¿Para qué? Para evitar que se pierda del todo, porque sí que es verdad que aquí, bueno, aquí eso sí, por eso sí es un poquito más conocido, porque se dice que aquí vienen, se hacen rituales de todo tipo, que hay un fantasma de un niño que llora porque mató a su padre y después él se suicidó y dice que su padre no lo deja dormir, que hay un monje que aparece por la noche y le dice a la gente que se salta a la tapia que se vayan. Ese tipo de cosas sí hacen, bueno, viene bien también porque hacen que la gente ponga el cementerio de los ingleses en su sitio. Claro. Eso sí es verdad, eso pasa por la noche. Hoy, como ve, a pesar de que estamos ya en otoño, hace un sol primaveral, nosotros esperamos no ver ningún fantasma, por lo menos de los que están muertos. Fantasmas vivos te encuentras por muchos sitios. Aquí hay gente que trae cosas, ves, una flor, una estrella, una lamparita. Gente nunca falta en el cementerio, la verdad. Gente como Francisco. Efectivamente. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Hola. Días. Aquí me tenéis al pie del cañón. Nunca mejor dicho, porque estamos en un barco de vapor que tiene una sola hélice y que se hizo famoso en 1897. Porque aquí hemos encontrado la primera referencia de un marinero que muere en el puerto de Sevilla. La tumba está hecha por el padre, por Kenneth Doyle, a su hijo, que se llama también Kenneth Doyle. Viene a decir que era jefe oficial del barco, no era simplemente un marinero, es un oficial. Esta es una de las mejores, porque se supone que es un oficial, de las tumbas con marineros en este cementerio de San Jorge. Hay muchas más, hay del orden de un 40 y tantos % del número total de cuerpos encontrados. Se encuentran el resto de los marineros, tanto en este muro, de este lado aquel, como en el muro de aquel rincón. También tenemos una curiosidad hablando de marineros, y es el caso de una muerte trágica, de una muerte violenta, de nuestro queridísimo William Milligan, que en 1910 encontró la muerte en los jardines del Cristina, acuchillado en la ingle. Esto lo sabemos por prensa histórica. Este marinero estaba a bordo del barco White Sea, es decir, Mar Blanco. ¿Qué vinculación tienen los marineros? Bueno, ¿por qué la presencia de marineros en este cementerio? Se puede decir que este es un cementerio marino, al igual que hay en Menorca, en Mahón.
Es un cementerio marino porque la vinculación, además esta parcela está cerca del río, tiene que ver directamente con las transacciones de los barcos de vapor. Hay toda una escala de empleos dentro de los barcos, que lo hemos ido aprendiendo poquito a poco. ¿Y la habéis aprendido por las lápidas? Sí, por las lápidas y por la documentación, porque existe una cosa que se llama prensa histórica. Si detectamos que el Lionel es un barco de vapor y podemos seguir su trayectoria en las hojas, en las páginas web de la Marina Mercante inglesa, encontramos muchas historias que todavía tenemos por desarrollar. Vamos a seguir descubriendo secretos de este cementerio. Claro que sí. ¿Qué dice la leyenda de la tumba de Bueno, Juan es muy interesante. Este monumento tiene, como veis, una estela cuadrangular con escalones y una cruz latina. Es realmente un monumento, un memorial, que dicen ellos. Es interesante que simbólicamente han buscado la idea de que él fue tan sevillano como inglés. Por aquí delante pone Juan Cunningham, pero aquí detrás pone John Cunningham. Cunningham es un apellido escocés que procede del siglo XI-XII, que era antes Cunninghame, terminaba en E. Desde muy pequeñín él es un chico emprendedor, un poco como el protagonista de Titanic, ¿no? Es un chaval con gorra, ¿no?, que se sube a un barco. ¿Os acordáis perfectamente de esa imagen? Quiero transmitirla porque es así como aparece nuestro personaje. Con 13-14 años Cunningham viene a Sevilla. En pocos años él se consigue un puestecito aquí en el puerto de Sevilla, entra en relación con una naviera muy importante que era la McAndrews, la naviera McAndrews, y a partir de ahí se forman distintas sociedades. Bueno, pues Cunningham entró también en relación con firmas bancarias como la Cahill and Beck, y también es el responsable del tráfico marítimo y fluvial con Escocia, con Inglaterra, las naranjas amargas. Es muy importante también en el nacimiento de la iglesia anglicana el nombre de John Cunningham, porque es él el que compra San Basilio y el que está en el primer impulso de este cementerio. Sin él no existe San Basilio ni el principio del culto. Bueno, aquí juega un papel muy importante el origen del fútbol en Sevilla, ¿no? No solamente del fútbol, Isa, también el origen del club de remo. El origen de la primera junta directiva del Sevilla Fútbol Club es en 1890. Luego hay otra junta directiva en 1905. Aquí vamos a considerar solamente dos casos que mucha gente que ha venido al cementerio conoce porque esta lápida blanca es pues muy llamativa. Pertenece a un niño, a Gilbert. Gilbert es el hijo de Johnston, ahí lo pone, Edward and Mary Farquharson Johnston. Gilbert es un niño que muere el mismo día que nace y las documentaciones dicen que simplemente vivió 2 horas. El padrino del niño pequeño está aquí enterrado, es el señor John Morris Mandy. Este es uno de los grandes nombres del Sevilla Fútbol Club. Está documentado que fue árbitro y que fue una gran persona impulsor del deporte sevillano. Los ingleses, por ser ingleses, son como los alemanes o los italianos, pero aquí la condición de la existencia de este cementerio es porque no son agradables a los ojos del Dios católico, a los ojos del Papa de Roma. Por eso existe este cementerio, aparte del cementerio de San Fernando. Es una paradoja del destino que hoy en día el cementerio de San Fernando, que se ha vuelto más tolerante, tiene una parte dedicada a los miembros de la comunidad judía. Hay un cementerio musulmán y hay una parte de disidentes donde están enterradas personas, por ejemplo, de fe comunista o de otros. Pero en 1855 estas personitas no tenían dónde caerse muertas, ¿de acuerdo? Aquí hacemos un alegato en favor de estas personitas que no tenían derecho a ser enterradas y por eso están aquí. Bueno, este es un lugar donde también hay muchos niños, ¿no? Sí, es un lugar donde la sociedad nos habla, porque como dijo Rodríguez Barberán, una sociedad destaca sobre todo y ante todo por cómo trata a sus fallecidos y así podemos comprobar cuál es su sociedad. Hay muchos niños, no solo por la demografía, yo creo
que hay aquí algo más. Es como esa especie de historias de Cumbres Borrascosas, ¿no? O de Jane Eyre. Hay un elemento gótico en toda esta historia de niños que desaparecen, padres que se van a Inglaterra. Y hay un deje melancólico estudiado también porque ellos están lejos de su tierra. El caso de los niños es todavía más triste porque no solo están lejos de su tierra, sino que son separados de sus padres por la mano de Dios, ¿no? Por la mano del Señor. Por lo tanto, los niños son nuestro hilo conductor. Vamos a hablar desde los marineros hasta los niños. Y tenemos varias historias de niños pequeñitos, como hemos hablado antes de Gilbert, como hablamos aquí de la Infant Daughter, como hablamos de la tumba que está allí detrás, de Edward Cowley, pero yo quisiera destacar la tumba de Jaime. Aquí hay un niño de 4 años que pertenece a la familia Hughes, Verónica Hughes, y está enterrado en el muro trasero. Este niño muere con 4 añitos y sus padres siguen condoliéndose y sus primos hablan a menudo de él. Jaime, le decimos nosotros Jaime, está ahí y de vez en cuando recibe alguna visita. De forma mágica, de forma simbólica, Jaime está en nuestros corazones y de hecho le llamamos Fuerte Fuerte, porque en su lápida está puesto al fondo las palabras Fuerte Fuerte, que son como palabras de ánimo de que siempre estará vivo en nuestros corazones. Bueno, y esta tumba, Francisco, ¿a quién corresponde? Porque se ve que debería de haber sido muy bonita, lo que pasa es que obviamente está destrozada. Esta tumba ha sido vandalizada y ha sido saqueada varias veces, no una. Es el único grupo escultórico que tenemos en el cementerio de San Jorge, ¿de acuerdo? El único. Pertenece a una señora de 38 años llamada Elizabeth, pero sus familiares que tanto la quisieron la llamarán siempre con su diminutivo, Lizzie. Lizzie Cooper tiene 38 años y muere en 1906. Estaba su historia completa aquí en el pergamino, pero lo hemos perdido. Lo que sí sabemos es que, según los documentos, esta especie de bóveda que tiene con la escultura es posiblemente un lugar hueco, a modo de cripta, donde es posible que alberguemos más secretos. No tenemos mucha más información sobre el ángel, pero se ha convertido en un personaje para los vecinos de San Jerónimo. Muchos de ellos sueñan todavía con el ángel, algunos me dicen que lo han visto en el templete, que lo han visto por aquí, y no es más que la figura de un ángel femenino, señalador, pointed, y una estatua de una muchacha que está como siendo protegida y confortada. Posiblemente sea Lizzie, una Lizzie de 38, que en la época es prácticamente una anciana. Esto conforme a la tumba de Lizzie Cooper, la tumba del ángel. Es muy romántica. Bueno, llegamos a esta tumba que está bien conservada en relación a otras que hemos visto, ¿no? Sí, está bien conservada y no ha sido atacada, lo cual es ya inédito, extrañísimo. ¿A quién corresponde? Pues corresponde a uno de los héroes de nuestro cementerio, de nuestro camposanto, un agente de comandos de nombre Henry Leonard Thomas Peleb. Harry es un inglés que trabaja como ingeniero eléctrico y acaba siendo cámara de la BBC. Es un hombre de acción. Muere con 47 años y tiene aquí una de las lápidas más interesantes que cuenta prácticamente toda su vida. Viene a decir que tiene 5 medallas, 2 británicas como la Military Cross y la del Servicio de Orden, es caballero de la Legión de Honor, tiene la Cruz de Guerra y la Medalla de la Resistencia Francesa. Son medallas muy importantes. Además de eso, sirvió en la sección de operaciones especiales en comandos en Francia desde 1942 y después fue capturado en el año 44 y enviado al campo de concentración de Buchenwald, que está en Alemania del Este actualmente. Muere repentinamente en Sevilla un 20 de marzo de 1963 con apenas 47 años. Entonces sus compañeros del Club de Oficiales de Londres le erigen esta lápida que dice: a la memoria y el honor de un muy galante y muy querido hermano oficial. Harry
se lanza en 2 misiones de comando sobre Francia en paracaídas, sobrevive de alguna forma, aunque no le fue muy bien, y después es capaz de entrenar y poner en marcha un cuerpo de ejército de milicianos resistentes de Francia. Esa es básicamente su historia. Bueno, vemos que hay muchos tipos de cruces, ¿no?, que exornan este cementerio. Es un cementerio que tiene distintos estilos. No es solo un cementerio de tumbas protestantes inglesas como se ven en las películas. Hay algunas que rompen completamente ese estilismo. Es el caso de la tumba de John Cunningham, que es más de tipo católico. Es el caso de los arqueólogos Werner Wischow, que es de estilo mozárabe con unas arquerías preciosas, muy sencilla y muy natural. Es el caso también de la tumba celta, de la cruz celta que tenemos aquí, hermana de las cruces célticas que están en el cementerio de Málaga. Esta ha sido restaurada y levantada con ayuda de nuestros voluntarios, de Ignacio Barrero, de Ginés, de David, y también tenemos tumbas con cruces de granito, que también han sido levantadas a pesar del peso que implicaba, ¿no? La que quizá nos parece más entrañable, aparte de la tumba del ángel que hemos hablado antes, es la de la señorita Phyllis Burton, que tiene un bajo relieve precioso y se mantiene más o menos en condiciones. Como veis, por arriba, por el borde, tiene un gris claro y delante tiene un color arena, ¿no? Esta es la que estilísticamente está mejor conservada y merece la pena. Entonces, estamos en el empeño de ir por caso, con todo el respeto, y acabar conformando una especie de línea despejada donde se pueda observar el resultado. Francisco, Celina, empezamos por Celina, si te parece, ¿qué aporta el cementerio de San Jorge al cómputo de la ciudad de Sevilla? ¿Cómo lo definirías? Hombre, yo creo que el cementerio de San Jorge es un claro ejemplo histórico de cómo la religión ha ido evolucionando, de cómo en un tiempo simplemente, como decía Francisco, por no tener buena facha a ojo de la Iglesia Católica, estaban segregados en otro sitio. Eso que en otro tiempo era una cosa normal, hoy que se puede convertir en una cosa curiosa y el resultado es un sitio tan despampanante a los ojos. Nosotros estamos aquí, prácticamente tú y yo estamos aquí sin palabras, porque aparte de que es muy curioso encontrarnos este tipo de tumbas, están llenos de historias de personas, porque un cementerio no es más que un testimonio de lo que las personas fueron, y yo creo que no debemos dejarlo en el olvido, porque sí que es verdad que igual que el cementerio de San Fernando es muy histórico y siempre se va allí para recordar a las personas famosas que lo pueblan, los toreros, todo lo que ha traído, todo lo que fue, la reforma de la ciudad. Esto también forma parte de la ciudad de Sevilla y no debemos olvidar que la gente de otras religiones también formaron parte de lo que hoy es el cómputo de la ciudad, por lo tanto, claro que suma, evidentemente suma. Francisco, ¿qué es el cementerio? ¿Cómo lo definirías? Estamos en 2023. Las cuestiones de patrimonio, de recuperación, de identidad están muy en alza, están muy a la orden del día. Se están revalorizando muchos lugares de Sevilla. La Noche en Blanco lo está consiguiendo. La gente está interesada cada vez más en conocer, en averiguar y sobre todo en llegar a los lugares recónditos casi secretos de nuestra ciudad. Esta es una ciudad que tiene mucha conciencia de sí misma. Hay auténticos catedráticos en cuestiones religiosas, los capillitas, ¿no? Hay catedráticos del Sevilla, hay catedráticos de todos los rincones de la ciudad. Entonces, Ángeles de la Ciudad, que es el grupo de voluntarios en el que estoy integrado, hemos decidido tirar por este camino, por el camino del amor a la ciudad de Sevilla y por el camino de redescubrir y cuidar el patrimonio histórico. Este es uno de los elementos que merecen la pena rescatar. Si hubiera que poner un adjetivo a este cementerio, es el de cementerio romántico, en el sentido histórico. Cementerio del siglo XIX con personajes de corte romántico. Decía usted, Francisco, que cada domingo reciben visitas, ¿no? Sí. Hay gente que viene aquí a venerar a sus difuntos. Hemos recibido visitas al niño Jaime, que tenía 4 años al morir. Hemos recibido visitas de la familia Fisher, que murió en un accidente de tráfico. Hemos recibido visitas a nada menos que al héroe Harry Peller. Y seguimos recibiendo personas que a su vez nos van dejando historias que se acumulan en la documentación que vamos reuniendo. Es realmente asombroso. Hay otras personitas que vienen y afirman ser descendientes de personas de aquí de Inglaterra que estuvieron aquí enterradas. De modo que
casi cada domingo se enciende una varita mágica y yo solo tengo que abrir la puerta y que entre el mundo a ver esto y a conformarlo y a cuidar de él.